Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas. Quiero anunciar que dentro de poco tiempo vamos a suspender temporalmente el programa de estudio bíblico del viernes en el que estamos tratando los libros del libro para introducir por un tiempo el estudio de algunas doctrinas fundamentales, entre otras la salvación, el Espíritu Santo y probablemente el hombre o alguna cosa por el estilo de las doctrinas bíblicas fundamentales. Lo anunciaremos oportunamente, mientras tanto, seguimos con el programa habitual. En el programa de hoy de preguntas y respuestas comenzamos por una de José Villanueva. ¿A qué se refiere Mateo 5:48? Que dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. La ley llamaba a la santidad de los creyentes porque Dios era santo. La palabra que se usa aquí para perfectos no quiere decir en modo alguno impecables. Se refiere a vidas que alcanzan realmente una madurez espiritual que corresponde al carácter de quienes son hijos de Dios. Son aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4, Gálatas 5:16. La diferencia para entender es que Dios es perfecto. Su vida absoluta e infinitamente perfecta. Nosotros nunca alcanzaremos esa dimensión, y mucho menos mientras la naturaleza pecaminosa esté en nosotros. Por esa causa, el que está en relación directa con Dios como hijo ha de mostrar el carácter del Padre, especialmente en un amor sin límites ni condiciones. Antonio Bermúdez, Pastor Samuel, mi pregunta es acerca de el texto de Romanos 8:11. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo intervino en la resurrección de Cristo junto con el Padre? ¿Es correcta esa interpretación? Las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, intervinieron en la resurrección de Jesús, porque es un asunto de salvación. Y en todo lo que tiene que ver con salvación, intervienen las tres personas divinas, ya determinado eternamente. El Padre resucitó al Hijo. El Hijo intervino en su propia resurrección, ya que Él dice que tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y el Espíritu Santo actuó con la omnipotencia divina para ejecutar esa acción. Matías Gene 84. Pastor Samuel, con mi familia vivimos en una zona acá en Argentina muy alejada de la ciudad y en el lugar hay dos iglesias. Una pentecostal, y se enseña a decretar que vengan cosas buenas a favor del creyente, declaraciones de fe, hablar en lenguas, etc. Y otra iglesia es muy notable, la idolatría hacia el pastor. Además que acostumbra el pastor a influir en las decisiones de las familias, arreglar que hermano hace pareja con cuál hermana y cosas por el estilo. Perdone que me suene a que solo veo lo malo en la iglesia, pero mi pregunta es: ¿usted qué recomienda? ¿Me quedo en casa con mi familia a orar o me congrego en una de las iglesias locales donde, aunque no comparta las costumbres que practican? Si un problema está en la primera, que tú mencionas, no menos grave es enseñorearse de la iglesia, que es lo que ocurre con la segunda, por el diótrefes de turno. El pastor no tiene ningún derecho a intervenir en lo que él interviene, según lo que tú me dices, Estoy apelando al testimonio tuyo, y mucho menos determinar quién debe casarse con quién. Eso es secta pura. Debes congregarte en la que quieras, pidiendo a Dios que levante otro grupo en ese lugar que viva conforme a lo ordenado por la palabra. Quedarse en casa es un grave riesgo de debilitamiento que a veces
declina a no perseverar en la fe y en la conducta cristiana en el tiempo. Bexadec Jiménez: Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es: un hombre no creyente se une a una mujer y tiene un hijo. Pasa un tiempo, se separa. Luego ese hombre cree en Cristo y se casa con una hermana de la congregación, y en la iglesia donde se congrega le ordenan como pastor. ¿Es bíblico que el hermano sea pastor? ¿Cuál es el problema bíblico? Suponte que un inconverso es un asesino. Se convierte, cambia de vida. ¿Puede tener el don de pastor y ser pastor? El problema es clasificar los pecados en graves y menos graves. Y el divorcio, para algunos, es un pecado por excelencia. La Biblia enseña que cada uno como fue encontrado por Dios, así se quede. Sería un impedimento para el ejercicio pastoral si el divorcio se hubiera producido como creyente entre el pastor creyente y su esposa creyente, pero ocurrió en el mundo siendo inconverso. Esclavo de Cristo. Buenos días, apreciado Samuel Pérez Millos. Creo que no sería exacto decir que los amilenaristas niegan los textos de 1 Tesalonicenses 4 o 1 Corintios 15 en relación al arrebatamiento. El amilenarismo solo afirma que no es necesario ver la segunda venida y el arrebatamiento separados por el tiempo, y menos por 7 años en esos textos. Literalmente, ninguno de esos textos está diciendo que los eventos estén separados por el tiempo. La única razón para hacerlo es insertar en el pasaje tanto la idea de que Israel y la Iglesia son pueblos de Dios separados, como la interpretación futurista de Daniel 9:27, pero a juicio de los amilenaristas es ir más allá de lo que los textos dicen. Amilenarismo no es exactamente lo que dices, sino no creer en el milenio. Es decir, no creer que el milenio se va a producir, que es alegórico. Las posiciones teológicas son muchas veces inamovibles. Por tanto, sería muy difícil que un amilenarista cambie. Pero también es muy difícil que un hiperdispensacionalista admita que no existen diferencias entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Ora para que Dios revele a todos la interpretación correcta de la palabra. Esclavo de Cristo. Yo antes creía en 4 puntos del calvinismo, se me hacía antibíblico sostener la expiación limitada. Sin embargo, después investigué y me di cuenta que quienes sostenían ese calvinismo de 4 puntos estaban siguiendo la teología de Moisés Amirrao y de John Cameron de la escuela Samur. Pero al leer la enorme argumentación bíblica de John Owen en su libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, todas mis objeciones contra la expiación limitada cayeron. Porque me di cuenta que el amor de Cristo fue un amor especial, específico y eficaz para mí. Amar la humanidad es fácil. Lo difícil es amar a tu esposa, esposo, hijos, padres. Es decir, se muestra más amor de Dios al creer que Cristo no estaba muriendo por la humanidad en abstracto, potencialmente, sino que estaba muriendo específicamente por mí, eficazmente. Amigo mío, estás utilizando subjetivismo interpretativo. No hay duda ninguna que yo siento una profunda conmoción cada vez que digo el Señor me amó y se entregó por mí. Pero nuevamente vuelvo a decir que una cosa es la exégesis bíblica y otra cosa lo que deseas que la Biblia diga. El hecho de que Cristo murió potencialmente por todos no impide que sientas lo que hizo por ti, ya que para ti la muerte de Cristo es vicaria y eficaz. Pablo enseña que Jesús murió por todos, pero no deja de apreciar que el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí.
¿Crees que es más fácil para Dios amar a todos? ¿Amar a todos los pecadores que a uno solo? Esther Aguado Torres. Mi cuñada era convertida y se suicidó. Si la salvación no se pierde, mi cuñada ha ido al cielo. ¿Es que el suicidio es un pecado imperdonable? Ya he contestado esto en varias ocasiones. Quien es salvo, es siempre salvo. LOL Casters. Tengo una pregunta que me hicieron el otro día. ¿Fumar es una práctica de pecado? Gracias por su tiempo y dedicación. Mira, fumar es un vicio que afecta a la salud, por tanto es contrario a la práctica de la santidad. ¿Quieres saber lo que es correcto e incorrecto? Fórmulate 2 sencillas preguntas que tienen que ver con la razón de la vida cristiana. Concretamente, aplícalas al caso de fumar. Primero, ¿puedo dar gracias a Dios por fumar? Segundo, ¿fumaría Jesús en mi lugar? Si las 2 preguntas tienen una respuesta negativa, estás en el campo de la carne. Por tanto, deja de fumar. Rosa Mayorga. Mi preocupación son mis familiares católicos renuentes a dejar de creer en el poder de intercesión de la Virgen. Lo que tiene que preocuparte, amigo mío, querido hermano, no es lo que creen acerca de la Virgen, sino la incredulidad en recibir a Jesús como único Salvador personal. Deja de discutir sobre la Virgen y predícale a Cristo. Cuando vengan a Cristo y vayan a la Biblia, caerán por su peso el resto de las cosas. Elvis Silver Serrano. El que repudia y se vuelve a casar, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Perdón, la pregunta dice el que repudia la ley mal. ¿El que repudia se puede volver a casar? Ya he contestado muchas veces a esa pregunta. El asunto no está en poder, sino en deber. Por tanto, tiene que evaluar delante de Dios ese asunto. Proyecto SCM. El castigo que reciben actualmente los muertos que no se han arrepentido de sus pecados es el mismo que recibirán por toda la eternidad luego del juicio del gran trono blanco. La paga del pecado es la muerte, por tanto el castigo es el mismo y es perpetuo. Los perdidos van a condenación. ¿Cuándo mueren? Los salvos a la gloria. Esa es la enseñanza de Jesús en el ejemplo del rico y Lázaro, que inmediatamente a la muerte el rico dice que estaba siendo atormentado en esa llama. Manuel, en Mateo 18, ¿se puede orar e imponer las manos cuando un cristiano muere para que Dios lo resucite? ¿Qué es eso de que lo resucite? ¿Está refiriéndote a que cuando un cristiano muere, se le impongan las manos para que sea devuelto a la vida? ¿O te refieres a la resurrección de los muertos en Cristo? En ningún lugar de la Biblia se enseña cosa semejante. ¿Qué virtudes o qué poder hay en imponer las manos al muerto? Cuidado con novedades que vienen de una distorsión de la comprensión bíblica y una tergiversación de la doctrina de la palabra. Manuel, Dios lo sabe todo. ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaran? Tendrás que preguntárselo a él. No hay respuesta para esto. Pero el problema no está en que Dios permitiera la caída, sino en la bendición que estableció antes de caer. Dios había establecido el plan de salvación para perdonar el pecado y dar salvación al que iba a caer y darle la vida eterna. Por tanto, no tengo ningún problema en el permiso de Dios para que el hombre cayese. Es más, ni tengo problema ni me importa, porque tengo la solución al problema de la caída. Elías Trujillo. Difiere una cosa. Se perdona al agresor ofensor cuando pide perdón. Si no lo hace, ¿cómo voy a perdonarle?
Yo tengo que pedir perdón a Dios por causa de mis pecados. Si no lo hago, ¿Dios me perdona? Ya te ha perdonado. Porque en Cristo han sido perdonados todos los pecados del que cree. Colosenses 2:13. Si no fuese así, tendríamos un problema con los pecados de ignorancia que cometemos y que no nos damos cuenta de haberlo hecho. ¿Eres consciente de absolutamente todos los pecados que tú cometes? La Biblia enseña que tenemos que confesar, no para perdón en el sentido de salvación, sino para restaurar la comunión con Dios, porque el pecado la interrumpe. De modo que, si Dios me perdonó, yo tengo que perdonar, me pidan o no me pidan perdón. Pedro López Raipán, estimado Pastor Samuel, me interesan mucho los textos que hacen referencia e investigan los libros sapienciales, principalmente los de Job y Eclesiastés. ¿Qué libros me puede recomendar? Mira, hay varios que pueden recomendarse, desde el devocional de Matthew Henry hasta el más técnico de Cale y Daley. Hay otros específicamente dedicados a cada libro sapiencial. Sería muy largo dar una relación aquí. También una vez dices, me topé con un libro llamado Génesis, el origen de las diferencias, de un autor llamado Daniel Colodengo. ¿Qué opina de ese texto si lo conoce? Lamentablemente, no conozco el texto que citas, por tanto no puedo opinar. Rodrigo Peñuela. Pastor Samuel, tengo una duda respecto a una pregunta respondida en el día de hoy. La pregunta fue ¿dónde estaba Lázaro mientras estuvo muerto? Su respuesta fue que en el cielo, pero en Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, sino el mismo que descendió del cielo, y además en la historia contada por el Señor Jesús, el rico y Lázaro habla sobre un lugar donde están las personas que iban a aquellas que tenían salvación, que era el seno de Abraham, y otros que iban a otro lugar, que era el Hades o el infierno. Tengo entendido que todas las personas iban allí, a esos dos lugares, desde la creación, el hombre hasta la muerte, desde la creación del hombre hasta la muerte de Jesús, y de allí en adelante todos tienen entrada al cielo, paraíso, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, deme más información acerca de este tema. Perdón. Seno de Abraham, paraíso, tercer cielo son expresiones sinónimas que se usan a causa del conocimiento que tenían aquellos a quienes se dirigían. No tenían un conocimiento amplio y utilizaban esos términos. No existe un lugar intermedio que podamos afirmar a la luz de la Biblia. Los hombres quieren dar explicaciones, pero está muy clara la Escritura. Y Pablo dice, ausentes del cuerpo, ¿qué? Presentes al Señor. ¿Algo más? Prefiero partir del cuerpo y estar presente con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay lugares intermedios. Juan Culner. Estimado Pastor Samuel, disculpe mi ignorancia, pues quiero saber si Dios ha destruido permanentemente algún alma o espíritu, o si solamente condena eternamente. Siento pena por los amigos y familiares que ya murieron sin haber aceptado la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La destrucción de los hombres, especialmente de la parte espiritual, es la enseñanza propia de sectas, como Testigos de Jehová y Adventistas. No hay tal cosa en ningún lugar de la Biblia. El mismo Señor, hablando del tormento, dice que el fuego no se apaga. En Apocalipsis, hablando del destino de los no salvos, enseña que serán atormentados por los siglos de los siglos, de modo que todos, tanto ángeles como no salvos, serán atormentados, pero no destruidos. Carlos Manuel González. ¿Y quién es la gran ramera? ¿Qué es la madre de todas las rameras? Ya sé, es la Iglesia Católica. Ella fue la primera iglesia física construida en el año 313 por Constantino en Roma, y luego de ahí salieron todas las que hay hoy en día. ¿Por qué dices que es la Iglesia Católica? Se trata de la religión que el Anticristo sustenta en la primera parte de su reinado.
y que destruye a la mitad de la tribulación. ¿Por qué dices que la Iglesia Católica fue la primera iglesia física construida por Constantino? Examina un poco mejor la historia de la Iglesia. La Iglesia ha estado presente siempre, con salvos y con incrédulos. No apliquemos nunca lo que la Biblia no dice. Carlos Manuel González, mire, mi hermano, esa es la Iglesia Católica. Esa gente tiene todos los requisitos para ser esa entidad. El falso profeta sale de ahí. Otra vez, hermano mío. Parece que tienes una obsesión directa contra la Iglesia Católica. En vez de estar obcecado contra ella, predícale el Evangelio de la Gracia a los católicos romanos. ¿En qué texto te apoyas para afirmar que el falso profeta sale de la Iglesia Católica? Porque yo leo a Apocalipsis que la primera bestia, el anticristo, sale del mar, que en el contexto de la profecía es de las naciones sobre las que gobierna el anticristo. El falso profeta, dice Apocalipsis 12:11, sube de la tierra y generalmente es el término que la profecía da a Israel. Por favor, no afirmes lo que no puedes sustentar con la Biblia. Y ama como fuiste amado. Germán Rodríguez, Pastor Samuel, en Génesis se habla de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel y la diferencia de lenguas. Mi pregunta es, ¿la lengua que hablaban los habitantes de esa época era la misma que hablaba Adán y Eva? Además, ¿cuál es el mensaje de la construcción y de la dispersión de los que seguían a Nimrod? Hasta la confusión de las lenguas, la lengua era una, por tanto era la lengua que el hombre habló y con la que se comunicó desde su origen. La Torre de Babel fue un proyecto humano para cambiar la adoración a Dios por sus propios principios de una religión falsa. Nimrod es el que construyó ciudades amuralladas, entre ellas Babel, lo que luego fue Babilonia, y que da origen a la religión babilónica. Esta religión se extendió por distintos lugares a lo largo del siglo y verá un resurgir especial en el tiempo de la tribulación. Virtual Knight. Pastor Samuel, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. En Génesis capítulo 3, la serpiente era en forma corporal de animal o un calificativo para Satanás y éste estaba delante de Eva con su forma original de ángel. Amigo mío, lee el Génesis. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. No hay duda ninguna que Satanás utilizó a ese animal que le sirvió de soporte para dialogar con Eva. Por tanto, hablando técnicamente, la serpiente engañó a Eva, pero quien engañó a Eva fue Satanás, que es la serpiente antigua. Según Romanos 1:20, ¿cómo Dios juzgará a los indígenas de los tiempos de los mayas, aztecas, incas, etc., como dice el texto, por medio de las cosas creadas? Ningún hombre ignora quién es Dios. Ningún hombre ignora de su existencia. Ningún hombre ignora de su poder. Este conocimiento debiera conducir al hombre a adorarle, pero al no hacerlo y cambiar la imagen de Dios verdadero en otras, hechas por ellos, se pierden en su pecado y no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Oscar Gil. Estamos en un debate muy intenso con los hermanos de mi congregación y es que unos dicen que Dios creó el mal y otros no. Uno se basa en Isaías 45, Ezequiel 28 y sin fin de cosas. Yo sé que Dios es soberano y justo y que es amor, pero también fuego consumidor. Por eso no significa que haya creado el mal. No sé, ahora estoy confundido. ¿Cómo puede alguien decir que Dios, que aborrece el mal y es apartado del mal, puede crear el mal? ¿Ha hecho Dios algo malo alguna vez? Los que se basan en esto
con los pasajes, creo que en lugar de Isaías 45 será Isaías 14, están refiriéndose a la caída de Satanás, que fue hecho perfecto hasta que se halló pecado en él. ¿Quién lo encontró? Dios. ¿Dónde estaba? En él. ¿Qué dice Dios de todo cuanto había hecho? Que era bueno en gran manera. Dios permitió que el pecado se manifestase, primero un ángel, luego un hombre, pero jamás Dios indujo al pecado, que en cierta medida sería crearlo. Si Dios crease al pecado, o crease el pecado, crearía lo que es contrario a él mismo y desaparecería como Dios. Carlos Amaya, ¿qué texto recomienda y por qué? ¿El mayoritario, el receptus o el crítico? Mira, las diferencias entre ellos no tienen una gran importancia y no afectan a doctrinas fundamentales. Yo utilizo mayoritariamente el texto crítico con las alternativas de lectura en distintos manuscritos, pero siempre que tengo que hacer un análisis firme de algún texto, voy a todos los manuscritos y a todos los códices compilados, el mayoritario, el receptus, el crítico y algunas otras ediciones más. Dani. Pastor Samuel, ¿puede un maestro de la palabra cuyo testimonio pasado está manchado por el adulterio seguir enseñando la palabra de Dios? Reitero que es una situación que ha quedado en el pasado y al día de hoy es un hombre que tiene un gran deseo de enseñar la palabra. Es un hombre que ha caído en un pecado de adulterio. ¿Es mayor ese pecado o el de negar a Jesús? Esto último lo hizo Pedro. ¿Dejó Pedro de enseñar la palabra? Una persona que ha sido restaurada espiritualmente no tiene impedimento alguno para ejercer el don que el Espíritu Santo le ha dado. No es lo mismo que el ministerio pastoral que demanda que sea irreprensible y marido de una sola mujer. Chato. ¿Qué es lo que quería Jesús cuando dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Simplemente, en expresión de aquel entorno, que el creyente pague los impuestos y obedezca a las autoridades, y que dé a Dios lo que le corresponde como siervo suyo. Eduardo Jiménez, mi querido maestro Samuel, Dios le bendiga. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 35, dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados no aceptando el rescate esperando una mejor resurrección. Exactamente que está hablando el escritor sagrado. Y la palabra atormentados, ¿qué significa? Es una expresión, esa palabra escrita en griego tiene otra vertiente diferente. Gracias de antemano por su respuesta. Ya contesté a esta pregunta también. Algunos de los muertos fueron resucitados y esa familia lo recibió nuevamente con ellos. Otros sufrieron tormentos y dificultades. Incluso algunos perdieron su vida por su fidelidad a Dios. Y lo hicieron gozosos, sabiendo que hay una vida mejor y esperando la resurrección. Terminamos el programa de hoy. Pedimos al Señor que su gracia os asista a lo largo de estos días hasta el próximo encuentro, si Él no viene antes. Un saludo muy afectuoso y bendiciones para todos, conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús.